Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista del día de hoy. Tema que estamos analizando y tema que ya lo planteamos al inicio del programa. La situación de urbanismo en Paraguay, las oportunidades de desarrollo que hay en nuestro país y lo que estábamos comentando, ¿verdad? Todo lo que sabemos que nos falta en materia de infraestructura para mejorar la calidad de vida y hacerlo, mejorar nuestra calidad de vida, que significa también seguir preservando eso que es muy valorado, sobre todo por los extranjeros que nos visitan, y que es el tema de que Asunción o nuestras ciudades son muy verdes. ¿Cómo hacer que nuestro desarrollo sea de la forma más sustentable posible? Es lo que queremos hoy analizar justamente con expertos que nos puedan hablar sobre este tema. Y para ello ya está con nosotros Horacio Terrazas. Él es especialista en urbanismo, estuvo dando una charla recientemente, esta semana, justamente sobre el tema de las oportunidades de desarrollo en Paraguay, mirado desde este enfoque de seguir preservando todos esos espacios verdes y todo ese crecimiento sustentable que es lo que queremos promover para nuestras ciudades. Para ello ya está con nosotros Horacio en línea. ¿Cómo te va, Horacio? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarme. Bien, gracias. Gracias, Horacio, por estar con nosotros participando hoy en el programa. Y bueno, queríamos preguntarte oportunidades de desarrollo en Paraguay y con este enfoque de sustentabilidad. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene Paraguay? ¿Por dónde podemos arrancar como para seguir creciendo, seguir desarrollándonos? Que es, de hecho, Paraguay ha crecido mucho en los últimos años, pero hacerlo de forma sustentable. Ya, es muy buena pregunta la que me haces. Yo lo que creo que quizás puedo articular esto a dos niveles. Creo que hay un fenómeno más global en el que Asunción como ciudad capital del Paraguay se inserta. Y a nivel global yo veo que hay tres grandes desafíos. Uno tiene que ver con la pandemia misma, con lo que la pandemia nos enseñó y cómo nos preparamos para la próxima. El otro tiene que ver con el cambio climático y el tercero tiene que ver con el cambio demográfico. Estos son los tres grandes shocks y creo que nuestras ciudades a futuro lo que van a tener que pensar es cómo desarrollan capacidades para absorber estos shocks. Y quizás podemos hablar de cada uno de esos en particular un poquitito más, ¿no? Yo, en términos de pandemia, creo que la pandemia en sí nos puso de frente a la terrible exclusión que tienen nuestras ciudades, ¿no? A los terribles niveles de inequidad que hay, con niveles de riqueza y niveles de pobreza altísimos. Y durante la pandemia hemos hablado del tema de cómo hacemos para tener distanciamiento social, cómo hacemos para quedarnos en las casas, pero cómo pedimos eso cuando nuestras ciudades en Latinoamérica tienen un porcentaje tan alto de la población que vive en barrios informales, ¿no? Asunción tiene un 20% de la población que vive en barrios informales. ¿Cómo hacemos para pedir eso? Yo creo que una de las soluciones más importantes que tiene que venir acompañado de esto, y ahora lo relaciono con las oportunidades y con el empleo, es tenemos que eliminar los asentamientos informales. Esto tiene que ser un programa de nuestros gobiernos a largo plazo. Esto no es algo que se va a solucionar en 1, 2 o 3 años, es a largo plazo, pero sí lo tenemos que hacer de manera sistemática y que tiene que ser una política de Estado. Y esto lo que genera es crecimiento económico sin lugar a dudas. Esto va a generar mucho mayor empleo. Entonces, esto es un tema importante. Y el otro es el espacio público relacionado con esto, ¿no? Cuando la gente que tiene menores niveles de ingreso verdaderamente son los que tienen menos posibilidades de disfrutar del espacio público. Entonces nosotros necesitamos crear espacio público de calidad, y mucho de eso no pensemos solamente en los parques, pensemos en las calles, pensemos en espacios naturales fantásticos como es el Banco San Miguel que tiene Asunción. ¿Cómo hacemos para crear espacios públicos de calidad para que esta gente pueda disfrutarlos y para volver a poner al ser humano al centro del diseño de todos estos lugares? Entonces, me parece que la pandemia nos despertó esto, y esto es lo que nos deberíamos dar cuenta de que en realidad, mirando a futuro, es una oportunidad para cambiar y para adaptarnos para el próximo shock que venga, ¿no? Te comento una pequeña experiencia que se ha tenido. Por ejemplo, había un grupo de familias muy grandes en la zona, en un asentamiento en Asunción, en las zonas ribereñas, le decimos acá en la capital, y se creó un modelo que quizás podríamos seguir replicando del barrio San Francisco. No sé si habrás escuchado hablar de él, donde un grupo de cientos de familias que estaban ahí en el canal prácticamente del río Paraguay, y que con cada subida o aumento del nivel del río tenían que ir a las plazas a ocuparla hasta que eso baje. Y era una situación realmente muy, muy compleja. Se diseñó todo un programa como para trasladarlo, se hicieron unos barrios realmente muy, muy lindos, donde también eso estaba aparejado con empresas que generaban también algún tipo
oportunidades de trabajo y obviamente eso cambió radicalmente la calidad de vida de esas cientos de familias en esa primera experiencia. Pero obviamente hay un montón de otros a lo largo de toda la ribera, desde el Bañado Sur hasta el Bañado Norte, tenemos miles de familias que todavía hay que seguir desarrollando. Mi pregunta es, ¿ese tipo de experiencias es el puntapié realmente para una solución real o hay que acompañar a otras acciones más para que podamos ver por lo menos esa situación de las zonas ribereñas mejorada y mejorando la calidad de vida de esas miles de personas que viven en esas conocidas como franjas de pobreza? Sin lugar a dudas, ese es uno de los aspectos que hay que considerar para el futuro. Yo creo que la franja costera, tanto como bien decís, del Bañado Norte al Bañado Sur, tiene una trayectoria, tiene un proyecto pensado para esto hace 30 años que se viene hablando. Acá no vamos a descubrir nada. Y verdaderamente la franja es una sumatoria de pequeños proyectos. Esto es un mosaico de proyectos que se han venido realizando, pero que en los últimos años se ha venido acelerando y cada vez hay más de estos proyectos que se están realizando. Entonces sí, esto va a tener que ser unos proyectos y como bien decís, se va a tener que proveer infraestructura para mucha de la población que vive en el lugar para protegerla de las inundaciones. Otra población tendrá que ser reasentada, va a tener que trabajarse en el espacio público, va a tener que pensarse en el transporte mismo, cómo tener más transporte, como movilidad activa, ¿no? ¿Cómo hacemos para mejorar el transporte público de Asunción, que esta es una prioridad absoluta? Y cómo dar espacio para que la gente pueda caminar, para que la gente pueda andar en bicicleta, para que la gente pueda usar otros medios de movilidad activa, como vemos ahora, como son las bicicletas, etc. ¿Cómo creamos esos espacios para que la ciudad se transforme en una ciudad más moderna? Porque acá quizá viene el mensaje más importante. Paraguay ha venido creciendo de manera notable en los últimos 10, 15 años. Y esto lo digo porque la primera vez que trabajé en Paraguay fue en el año 98, que trabajé en Asunción. Y la ciudad y el país ha cambiado notablemente. Nos encontramos frente a un país económicamente mucho más activo, mucho más dinámico, que ha crecido y necesita una capital que ofrezca esos servicios para esta población nueva que va a venir al país. Población que viene a invertir, nuevos profesionales, jóvenes que se quieren quedar a trabajar en Asunción. Entonces, creo que es hora de pensar esta ciudad y ofrecer toda la riqueza que tiene ambiental junto al río y toda la riqueza que tiene urbana misma, cómo hacer para jerarquizarla, como es el Parque Caballero, por ejemplo, un parque histórico que de alguna manera tiene una trayectoria social muy importante en la Asunción. ¿Cómo hacemos para que la recupere y vuelva a ser eso que fue, ¿no? Entonces, jerarquizar, revalorizar todo el espacio público de Asunción, el centro histórico mismo, cómo lo reactivamos económicamente, generamos más empleo y de vuelta lo hacemos pedestre, que la gente pueda acceder a creando espacios con sombra, quizás canalizando, poniendo bajo tierra todos los cables que existen en el centro. Esto lo único que va a hacer es generar más actividad económica, que la gente cuando venga a trabajar para Asunción se va a querer quedar un día más para poder conocer estos lugares. Y eso debería ser el gran proyecto, transformar esta ciudad en una ciudad moderna que ofrece los mejores servicios para un país que ha crecido y se ha transformado, ¿no? Y que es un país, de vuelta, económicamente mucho más dinámico. Totalmente. Un dato o una cosa bastante particular que tiene Asunción es el siguiente. En los últimos 10 años, Asunción, antes que crecer en población, fue disminuyendo en población. Nosotros llegamos a tener más de 650.000 habitantes en Asunción y hoy día estamos más o menos en 550.000. O sea, es una capital que de alguna manera expulsa a muchos de sus habitantes porque por los costos de vida terminan desarrollando o yendo a vivir a ciudades periféricas, Luque, Fernando de la Mora, Capiatá, Itagua. ¿Cuál es la solución desde tu punto de vista como para que Asunción, en población por lo menos de gente que reside, siga viviendo en Asunción? Hay algunos desarrolladores inmobiliarios que hablan, tenemos que pensar en viviendas de altura, otros hablan, tenemos que hacer más accesible la ciudad. En tu punto de vista, ¿cuál pensás que es la solución para que la capital no siga perdiendo a su propia gente? Y tiene que ver quizás con el tercer fenómeno que yo te decía, que es el demográfico, ¿no? Asunción, la región en Latinoamérica en general, tenemos la mayoría de nuestros intendentes o alcaldes que piensan que nuestras ciudades van a seguir creciendo indefinidamente, ¿no? Es esta visión malthusiana del futuro. La población sigue creciendo y nuestras ciudades siguen creciendo. La verdad que no es así. La verdad que en la mayoría de nuestros países, hacemos un análisis, tenemos las ciudades grandes que siguen creciendo, pero crecen a un índice cada vez menor. O sea, no quiere decir que decrece la población, pero sí crecen cada vez menos. Y tenemos un número mayoritario de ciudades
que tienen la población estable o algunas que bajan la población. Esto en casi todos los países de la región, si hacemos este análisis, se da. Como promedio quizás siguen creciendo porque las ciudades grandes tienen mayor peso poblacional, pero el número de ciudades, la gran mayoría de las ciudades, o se mantiene la población o empiezan a bajar. Y para el año 2050, la mayoría va a estar decreciendo la población. Esto que vemos en el centro de Asunción es algo que vemos verdaderamente en casi todas las ciudades de la región, que los centros se están despoblando de alguna manera. Yo creo que hay varias medidas o varias ideas que se pueden aportar. Primero es que Asunción, y esto yo participé de un estudio que se hizo hace como unos 8 o 10 años, Asunción tiene muchísimo suelo sin ser utilizado dentro del casco urbano donde existe infraestructura y tiene muchísima vivienda abandonada. Esto es lo primero, se debería hacer un uso más eficiente de eso. Segundo, debería haber políticas para que el suelo sea más asequible a la población. Tercero, densificar, esto que decías vos, no grandes torres, acá no estamos hablando de irnos a piso de 30 pisos, no, acá estamos hablando de poder hacer 3, 4, 5 pisos máximo y densificar los espacios que existen. ¿Y por qué esto es importante? No solo para mantener la población, sino es importante porque se tiene que hacer el uso más eficiente de la infraestructura existente. Cuanto más se expande la ciudad, hay que llevar agua, hay que llevar cloaca, hay que llevar electricidad, hay que llevar drenaje. ¿Y quién paga por eso? O sea, el Estado lo paga de los impuestos de la gente, al final lo terminamos pagando nosotros todo eso. Entonces la ciudad tiene que ser más densa para poder utilizar mejor eso, sabiendo que de acá a 30, 40 años, esta ciudad va a parar de crecer. Entonces mucha de esa infraestructura que hicimos va a terminar siendo ociosa. Entonces pensémoslo hoy, planifiquemos mejor y hagamos ciudades más densas en donde podamos verdaderamente utilizar de manera más eficiente el suelo. Una consulta, porque este es un tema que se ha debatido mucho, Horacio, y me gustaría tener tu opinión respecto a esto. Asunción, como bien dijimos, es una ciudad que en población que reside o que duerme en Asunción ha disminuido, pero es una ciudad que recibe cada vez más gente. O sea, hoy día Asunción está recibiendo entre 1,5 millones a 2 millones de personas todos los días que ingresan a la ciudad, pero que no aportan a la municipalidad en cuanto a impuestos. Entonces, es una ciudad que tiene durante gran parte del día más de 2 millones de personas circulando por la ciudad, pero que los contribuyentes son cada vez menos porque hay menos gente que reside y que obviamente tiene sus patentes y sus impuestos dentro de la ciudad. ¿Cómo entonces equilibramos esa gran cantidad de gente que reside y la ciudad tiene que estar preparada en infraestructura para recibir a toda esa gente, si muy pocos son los que viven y aportan para que se tengan los recursos para hacer las mejoras de mantenimiento o de infraestructura en la ciudad? ¿Cuál es el camino para encontrar los recursos y los servicios que pueda ofrecer la ciudad teniendo tan poca gente viviendo dentro? Yo creo que la primera pregunta que me habías hecho la anterior es una manera, ¿no? Que mucha de esa gente pueda volver a vivir en el centro, y eso ya sería algo sumamente positivo. Después hay algo que tenemos que pensar, que es estos proyectos de los que estábamos hablando, de recuperación del centro histórico, de recuperación de los espacios públicos. Lo único que hacen, en definitiva, al final, es que esta gente que entra a la ciudad todos los días va a tener lugares para verdaderamente gastar más dinero, para poder comer, para poder disfrutar del espacio público, donde puedan generar mayor actividad económica, y esto en definitiva va a quedar en las arcas de la ciudad de Asunción mismo. Entonces, esto solo va a generar más ingresos para la ciudad. Ahora, ¿qué han hecho otras ciudades? Por ejemplo, Londres en su momento, ¿no? Y hay varios que han seguido el modelo. Esto tiene que ver también y son ejemplos que hay que pensarlo, no digo que sea aplicable a Asunción, pero estoy tirando ideas como otras ciudades grandes cómo han resuelto este problema. Estas ciudades cobran por los autos por entrar a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Es un impuesto que se le cobra al auto cada vez que entra, se lee la patente y se paga por eso. Entonces mucha gente lo que ha decidido es, bueno, o voy menos a la ciudad y menos la gente que entra, o me mudo a la ciudad y no tengo que pagar más por esto, o encuentro modelos de transporte público de hacerlo. En definitiva, todo esto ayuda a tener una ciudad que sea ambientalmente más sustentable, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de poder trabajar estos aspectos, pero de vuelta, me parece que teniendo una ciudad socialmente y ambientalmente más sustentable, lo que vamos a generar al final son mayores ingresos para la ciudad, y que es un círculo virtuoso, que pueda seguir mejorando los servicios que ofrece. Por último, quiero cerrar compartiendo contigo resultados de un sondeo que estamos haciendo en las redes sociales durante la entrevista, para que
percibir un poco lo que nos está diciendo la audiencia. Le estamos preguntando en nuestras redes sociales, en materia de infraestructura, ¿qué es más urgente mejorar en Asunción y Gran Asunción? Y estos son los resultados. Los accesos de la ciudad nos dice el 30% de la gente que está mirando el programa, los espacios públicos nos dice el 12.5%, las veredas nos dice el 9.1% y las calles y avenidas nos dice el 47% de los televidentes. Estos son los resultados y quiero tu opinión respecto a lo que la percepción que tiene hoy la audiencia de las urgencias que hay para nuestra ciudad. Interesante. ¿Cuál fue el último que justo se cortó? Calles y avenidas, 47%. Calles, casi un 50% dice que el tema de las calles es por donde hay que arrancar. Mira, es muy interesante. Yo creo que cuando mucha de la gente dice que calles y avenidas, lo que está diciendo es cómo mejoramos la movilidad en realidad, ¿no? Para mí hoy Asunción, punto número 1 que tiene que solucionarse el transporte público, lograr un transporte público de calidad para que la gente se pueda bajar de los autos, ¿no? Nosotros en Latinoamérica en general seguimos pensando en cómo me subo al auto y lo que no vemos es que cuando las ciudades tienen mayor nivel de ingreso, más ricas son, la gente se baja de los autos, porque la gente no quiere pasar tiempo arriba del auto, la gente quiere poder usar el transporte público. Yo lo que leo en eso es necesitamos que la movilidad mejore y creo que la gente tiene razón, eso me parece que es una prioridad número 1. Me pone muy contento que tengo el 12% de los espacios públicos, es otra cosa necesaria. Hay una parte oculta que no se ve, que no sale, que tiene que ver con los asentamientos informales y que creo que eso va a ser una ciudad más segura y una ciudad más disfrutable para todos, que no aparece, pero sí creo que debería estar ahí. Y último, quiero decir algo de las veredas, qué importante, ¿no? Esta semana fue la semana en la que se trabajó especialmente en temas de gente con disabilities, ¿no? Como se dice en inglés, perdón, no me sale la palabra en castellano. Qué importante es que nuestras ciudades mejoren la calidad de la vereda para que todos la podamos utilizar. No nos hemos olvidado de eso, nos hemos olvidado que gente que tiene discapacidades físicas no puede verdaderamente disfrutar del espacio público más obvio, que es la calle, que son las veredas, porque no cuidamos de ellas. Entonces, también importantísimo que la gente lo haya remarcado. Necesitamos para hacer ciudades más inclusivas y más equitativas que eso también mejore. Y tenemos el ejemplo claro de ciudades, por lo menos algunas excepciones en Latinoamérica y muchas en Europa, que la ciudad con buenas veredas te invita a caminar. Y uno sin darse cuenta termina haciendo 2 o 3 kilómetros en algunos casos, porque es todo tan accesible en las veredas que incluso le ayuda a su propia salud física. Así que es un gran desafío realmente el mejorar esa accesibilidad, Horacio. Creo que nosotros hemos crecido en una generación, y yo me incluyo, ¿no? En la que hemos nacido en una generación que pensaba que teníamos que ir en auto a todas partes. Verdaderamente eso ha cambiado de manera notable y está relacionado también con el tema de salud. En alguna parte ya todos hemos establecido ese vínculo con la salud, caminar, disfrutar de la ciudad. Pero para eso necesitamos veredas, y el ejemplo que vos decís es tal cual. Esas ciudades que tienen veredas adecuadas, lo único que hacen es invitar a la gente a salir a caminar. ¿Para qué te vas a subir a un auto? ¿Para qué te vas a subir a un transporte público si puedo caminar y puedo disfrutar la ciudad? Las ciudades fueron pensadas, más todas nuestras ciudades, como Asunción es una de ellas en Latinoamérica, la cuadrícula urbana, la planta urbana, fue pensada para ser recorrida caminando, para ser mirada a esa velocidad, no para ser mirada a la velocidad de un auto. Y eso es lo que a veces perdemos la visión de cómo fue pensada esta ciudad. Fue pensada teniendo al ser humano al centro, y tenemos que volver a ponerlo al ser humano al centro, y podemos hacerlo si verdaderamente trabajamos estos aspectos relacionados con la movilidad, con el transporte público, con el diseño urbano en general, y pensando cómo hacemos ciudades más inclusivas. Así mismo. Horacio, realmente un placer poder conversar contigo y analizar y reflexionar sobre los grandes desafíos que tenemos en Asunción principalmente y también en todo el país para ir mejorando nuestra calidad de vida con ciudades más inclusivas y por qué no, ciudades más verdes también que nos permitan seguir disfrutando de esta linda naturaleza que tenemos no solo en Asunción sino en toda América Latina. Te agradezco mucho tu tiempo, Horacio. Perfecto, les agradezco a ustedes mucho la invitación y disponible para cuando quieran. Muchas gracias. Horacio Terraza, especialista en urbanismo, oportunidades de desarrollo en Paraguay. Fue una charla magistral que estuvo realizando esta semana. Hoy tenemos el privilegio de poder, por lo menos un poquito, debatir con él sobre estos temas aquí en Monitor Económico. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos con más del programa.